En la mañana del funeral de Esteban Morales, Mérida estaba cubierta por una neblina fina, como si la ciudad, en respeto, amortiguara el ruido cotidiano. Elvira llegó temprano, como siempre hacía en las grandes ocasiones. Vestía un conjunto gris oscuro de lino, con un pañuelo de encaje bordado que ella misma había escogido semanas antes, cuando Esteban aún respiraba. A sus 68 años, su rostro conservaba una elegancia discreta, marcada por arrugas suaves y ojos que decían más que cualquier palabra. Estacionó a 2 cuadras de la Capilla San Isidro, un templo colonial donde décadas atrás había celebrado su unión con Esteban. En la mano llevaba un pequeño ramo de rosas blancas, escogidas por él en vida como símbolo de sencillez. Aún no sabía que le impedirían entrar. El guardia, un hombre alto y callado, se acercó apenas pisó el escalón de entrada. Elvira pensó que era un procedimiento cualquiera, tal vez por la ceremonia, pero bastó que él dijera: «Señora Elvira, disculpe, tengo órdenes de no dejarla pasar», para que el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Órdenes de quién?», preguntó sin levantar la voz. «De la señora Amalia», respondió sin mirarla. Por un segundo, Elvira quedó inmóvil. Sintió el aire enrarecido, pero no lo mostró. Solo dio un paso atrás, como si estuviera postergando el derrumbe interno. A lo lejos, a través de los vitrales, reconoció la silueta de su hija, Amalia, vestida impecablemente de negro, saludando a los invitados con una compostura teatral. No hubo escándalo, ni lágrimas. Elvira volvió al auto en silencio. No era la primera vez que sentía que su presencia incomodaba, pero sí la primera que su hija hacía eso público. Elvira no fue a casa ese día. Condujo horas sin rumbo definido, hasta detenerse frente al Parque Central, donde solía caminar con Esteban los domingos. Estacionó el coche, pero no bajó. Se quedó dentro, sentada, con las manos en el volante y la mirada fija en la nada. Los sonidos de la ciudad parecían amortiguados, como si estuvieran demasiado lejos para alcanzarla. Pensaba en todo, en el absurdo de la situación, en la humillación velada, en la ausencia de cualquier explicación de Amalia. Por más que hubiera sentido el distanciamiento de su hija a lo largo de los años, jamás imaginó que ella sería capaz de algo tan cruel. Había preparado el funeral con ella semanas antes, ayudado con la lista de invitados, escogido las flores. Todo con discreción, como siempre. Y ahora, con una frialdad que rozaba el cálculo, Amalia la excluía del momento final, como si fuera una intrusa. Elvira no lloró. Algo dentro de ella ya estaba en proceso de transformación. El dolor, aún presente, comenzaba a ceder espacio a una lucidez incómoda, como si una parte suya ya supiera que aquello era solo la superficie de lo que estaba por venir. Aquella misma noche, al volver a casa, una casa silenciosa y demasiado grande para una sola persona, encontró sobre la mesa una carta certificada. El sobre llevaba el nombre del despacho de abogados de confianza de la familia. Las manos le temblaban ligeramente al abrirlo. Dentro, un comunicado formal informaba sobre la lectura del testamento de Esteban para la semana siguiente, seguido de la relación de bienes y beneficiarios. Elvira leyó el documento completo 2 veces antes de darse cuenta que su nombre no aparecía en ninguna cláusula. Nada, ni la casa en la que vivía, ni las cuentas conjuntas, ni siquiera los objetos personales de Esteban. Todo había sido dejado a Amalia. Se sentó en el sofá de la sala, en absoluto silencio. El reloj antiguo de la pared, regalo de bodas de plata, marcaba cada hora con un tintineo seco que ahora le parecía burlón. El sentimiento no era rabia, era algo más profundo, más frío, la sensación de haber sido borrada de su propia vida con una firma. Pero tras el silencio, algo en ella comenzaba a moverse. Al día siguiente, Elvira se despertó antes del sol, como hacía desde los tiempos en que Amalia era niña y Esteban salía temprano al trabajo. Preparó café, pero no pudo beberlo.
Las paredes parecían más estrechas esa mañana, como si la casa también hubiera tomado partido. Se vistió con la calma de siempre y fue hasta la oficina que compartía con Esteban en el segundo piso. Allí estaban los archivos antiguos, contratos, recibos, carpetas etiquetadas con fechas y siglas que solo ellos comprendían. Elvira sabía que, en algún lugar, había pruebas de que Esteban jamás dejaría todo eso sin al menos garantizar su seguridad. Él confiaba en ella, de eso no dudaba. Era práctico, meticuloso y, sobre todo, predecible en los momentos serios. Revisó cajones, inspeccionó cajas. Durante horas, solo el sonido del ventilador de techo llenaba la habitación. Cuando estaba a punto de rendirse, el teléfono fijo sonó. Era una voz de mujer, temblorosa pero decidida. «Señora Elvira, usted no me conoce. Yo fui enfermera en la clínica del señor Esteban. Necesito decirle algo. Él ya no estaba consciente cuando firmó esos papeles. Fue forzado». La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar más, pero bastó eso para confirmar lo que su instinto gritaba desde el funeral. Ese mismo día, Elvira recordó la caja fuerte que tenían en un banco discreto del centro de Mérida, un lugar que solo ellos frecuentaban, donde Esteban guardaba documentos importantes y objetos que, según él, eran para proteger lo que construyeron juntos. Sin avisar a nadie, condujo hasta allí. El gerente, un señor con quien había intercambiado decenas de saludos formales a lo largo de los años, dudó un instante al verla, probablemente ya al tanto de los titulares en los periódicos, pero la reconoció, firmó los papeles y la condujo hasta la sala privada. Con manos firmes, Elvira digitó la clave numérica. Cuando la caja se abrió, vio una carpeta de cuero azul oscuro, con la letra de Esteban en la esquina superior. Fideicomiso, Elvira. Al abrir el contenido, sintió un nudo en la garganta. Allí estaban copias autenticadas de un contrato que transfería la administración de todos los bienes de la familia a ella, con validez inmediata y cláusula de protección contra intentos de anulación hasta que Amalia cumpliera 50 años. Estaba fechado 2 meses antes del agravamiento de su enfermedad. Elvira respiró hondo y se sentó en la silla junto a la mesa. Por primera vez en días, sintió que aún había espacio para la verdad. A la mañana siguiente, Elvira concertó una reunión con Clara Rendón, su antigua amiga y abogada, alguien en quien confiaba desde los años en que trabajaba en el Consejo de Protección al Patrimonio Histórico. Clara la recibió sin preguntas, con una mirada firme que prescindía de ceremonias. Al ver los documentos, leyó cada cláusula con la atención de quien comprende el peso de aquello. Esto no es solo un fideicomiso, Elvira, es un blindaje. Esteban te dejó un escudo completo, sabía lo que venía. Elvira asintió en silencio, con la mirada fija en la carpeta, como si aún no hubiera digerido totalmente lo que tenía delante. Clara explicó los siguientes pasos. Antes de acudir al tribunal, sería necesario reunir los registros médicos de Esteban, el historial de las firmas y sobre todo probar que, en el momento de firmar el testamento dejado por Amalia, él no estaba lúcido. «Lo haremos con elegancia, sin alaraca», dijo Clara. Y Elvira estuvo de acuerdo. Ya había perdido el derecho a despedirse de su esposo. No renunciaría ahora a la dignidad de defender lo que construyeron juntos. En las semanas siguientes, Elvira vivió entre carpetas, archivos digitales, encuentros discretos y visitas a médicos que atendieron a Esteban en sus últimos meses. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que armaba con precisión quirúrgica. El dolor seguía allí, pero no permitía que la consumiera. Lo usaba como combustible silencioso, como si cada injusticia cometida fuera un recordatorio de que aquello debía corregirse. No solo por ella, sino por todo lo que representaba. Descubrió que Amalia
había contratado una nueva notaría para registrar el testamento final y que la firma había sido reconocida solo por un funcionario interino, sin testigos adicionales. Localizó a la enfermera que hizo la llamada. Se llamaba Marcela Duarte y, con la ayuda de Clara, consiguió su testimonio formal. Todo estaba listo. El día que presentaron la solicitud de anulación del testamento, Elvira llegó al juzgado con la misma calma de quien ha recorrido años una senda invisible, segura de conocer cada paso del recorrido. La audiencia fue programada para un jueves de cielo despejado, y Elvira llegó con anticipación, acompañada solo por Clara. Rechazó la idea de prensa, testimonios públicos o cualquier tipo de exposición. Quería justicia, no espectáculo. Al entrar en la sala, vio a Amalia sentada al otro lado, junto a un abogado demasiado joven, con traje caro y ojos inquietos. La hija la miró brevemente, pero no la saludó. Usaba un vestido oscuro y un moño elegante, transmitiendo la imagen de una mujer herida y malentendida, algo que Elvira reconoció de inmediato como una puesta en escena. El juez, un hombre de mediana edad con voz grave y postura neutral, inició los procedimientos con objetividad. Durante la sesión, Clara presentó documentos, fechas, testimonios médicos, el video de la enfermera Marcela describiendo el estado de Esteban en sus últimos días. El clímax fue cuando el juez leyó en voz alta el correo electrónico dejado por Esteban, anexado por Clara al expediente. Elvira sabe dónde está la verdad. Confío en ella más allá de la muerte. El silencio en la sala fue absoluto. Ni siquiera Amalia pudo mantener la postura inquebrantable. Por primera vez, desvió la mirada. El juez tardó más de una semana en dictar la sentencia. Elvira usó ese tiempo para alejarse de todo. Apagó el celular, no leyó periódicos y evitó a los vecinos. Sabía que la narrativa de Amalia ya circulaba, la de la hija traicionada, que había cuidado sola al padre, mientras la madre distante reaparecía para reclamar bienes. Pero no le importaba. Tenía pruebas y, sobre todo, tenía la verdad. Cuando el fallo salió, Clara le avisó con un mensaje corto: «Gané para ti». La decisión judicial anulaba completamente el testamento más reciente, reconocía el fideicomiso como documento soberano y restituyó a Elvira el control de todos los bienes. No celebró. No hubo lágrimas ni llamadas telefónicas. Solo un suspiro lento, como quien cierra un capítulo que tardó demasiado en concluir. Al día siguiente de la decisión judicial, Elvira regresó a la antigua mansión familiar por primera vez desde el funeral. La llave aún funcionaba. La puerta de hierro chirrió, como si despertara de un largo sueño. Al entrar, encontró todo meticulosamente organizado, pero con una frialdad que ya no reconocía. La sala de estar, antes llena de cuadros, ahora mostraba solo grandes espejos y una decoración impersonal. Las fotos familiares habían desaparecido. Hasta el piano de cola, que Esteban afinaba con esmero, había sido movido del lugar. Elvira caminó despacio por las habitaciones, tocando objetos, recordando detalles que solo ella parecía guardar. El pestillo suelto de la despensa, la marca de lluvia en el vidrio de la habitación de Amalia, las rayas en el marco de la puerta donde medían la altura de la hija. Todo seguía ahí, como reliquias mudas de una historia que alguien intentó reescribir sin ella. En el jardín, el rosal que Esteban cultivaba con esmero estaba seco. Elvira se arrodilló allí mismo, entre la tierra dura y las espinas calladas, y lloró. No de rabia ni pérdida, sino por la constatación de que ese lugar, aunque aún era suyo en papel, ya no lo era en esencia. Aquella noche, Elvira no durmió en la casa. Volvió al apartamento modesto que había alquilado temporalmente durante el proceso judicial. Se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y un cuaderno antiguo de anotaciones que mantenía desde los años 80. Allí escribió:
Volver no es recuperar. A veces ganar es saber que ya no se quiere habitar. Decidió ahí mismo que no mantendría la mansión para sí. Al día siguiente, agendó una reunión con la Fundación Raíces, una organización local dedicada a la educación y al arte comunitario. Explicó su propuesta con claridad. Donaría la casa entera, con la condición de que se transformara en un espacio de aprendizaje gratuito, especialmente para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El director de la fundación, emocionado, dudó al preguntar si quería que el espacio llevara su nombre. Elvira negó con una sonrisa contenida. Que lleve el nombre de Esteban. Él siempre creyó en la educación. Esa será su memoria. La repercusión del gesto fue inmediata. Periódicos locales difundieron la donación como un acto inesperado de generosidad por parte de la viuda Morales. Las redes sociales se dividieron entre homenajes silenciosos y cuestionamientos maliciosos sobre la relación entre madre e hija. Elvira ignoró todo. No respondió a invitaciones para entrevistas, no emitió notas públicas ni corrigió ninguna narrativa. Prefirió concentrar su energía en el proceso de transición con la fundación. Participó discretamente en las primeras reuniones con arquitectos y pedagogos. Acompañó la transformación del salón principal en una biblioteca y pidió que el jardín fuera revitalizado con especies nativas de la región. En la parte trasera de la propiedad, escogió un espacio donde mandó plantar un nuevo rosal. La floristería que cuidó la entrega notó que Elvira escogió exactamente la misma variedad de rosas blancas que solía comprar para los cumpleaños de Esteban. Al finalizar la plantación, permaneció allí, de pie, observando el cantero durante largos minutos. La soledad que antes pesaba, ahora parecía respirar con ligereza a su alrededor. Poco después, Elvira envió a su hija un sobre sencillo, sin remitente. Dentro había una copia autenticada del fideicomiso, marcada con un bolígrafo naranja fluorescente. La frase destacada decía: «Que esta casa algún día te enseñe qué significa la familia». Ninguna carta, ninguna explicación adicional. Solo eso. Elvira sabía que Amalia entendería. No esperaba arrepentimiento ni disculpas. Ya no creía en la restauración del vínculo como existió en el pasado, pero no deseaba venganza. Su respuesta era completa en su propio lenguaje: entrega, memoria y propósito. La casa que su hija intentó tomar a la fuerza se transformaba ahora en un espacio que ningún dinero podría comprar. Elvira no eligió el silencio por debilidad, sino por convicción. Era su forma de decir: yo continúo, a pesar de todo. Al mes siguiente, la Fundación Raíces abrió oficialmente las puertas de la nueva sede. Elvira estuvo presente en la inauguración, pero se mantuvo en el fondo, sin discursos ni protagonismo. Vestía un vestido azul marino simple, el cabello recogido en un moño bajo, y sostenía una pequeña bolsa de tela bordada por ella misma años atrás. Observaba a los niños correr por el jardín, a los profesores entrar a las aulas aún oliendo a pintura fresca, y a los primeros libros colocados en las estanterías. Un grupo de jóvenes artistas locales había pintado un mural en la entrada principal con el rostro de Esteban rodeado de libros, árboles y ventanas abiertas. Uno de los coordinadores se acercó para agradecer la donación y preguntó si quería decir unas palabras. Elvira solo sonrió y respondió: «Que hablen ellos. Mi parte ya está hecha», y permaneció allí, inmóvil por unos minutos, como quien graba una última imagen antes de partir para siempre. Cuando salió, nadie se dio cuenta. Caminó hasta la puerta, miró atrás por un instante y siguió su camino con pasos calmos. En los días siguientes, Elvira estableció una nueva rutina. Volvió a frecuentar el Parque Central, ahora con un cuaderno en mano donde escribía recuerdos sueltos, pensamientos diarios y listas de libros que quería releer. Comenzó a visitar una pequeña librería del barrio donde intercambiaba recomendaciones con la vendedora.
una joven llamada Rocío, que, curiosamente, se parecía físicamente a Amalia cuando tenía poco más de 20 años, pero con un modo dulce que le causaba ternura y no dolor. También empezó a asistir a reuniones semanales en una biblioteca comunitaria, donde leía para ancianos y ayudaba en talleres de escritura. Nunca se presentó como la viuda de Esteban o como la mujer que donó la mansión. Era solo Elvira. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Elvira sabía que el camino hacia la superación no pasaba por la reconciliación con Amalia, sino por la reconstrucción de sí misma. Una tarde calurosa, mientras organizaba libros para la próxima sesión de lectura, recibió un mensaje inesperado, una invitación para participar en un programa de radio local que abordaba historias de vida inspiradoras. Después de dudar, aceptó. En la transmisión en vivo, habló con sinceridad sobre la importancia de preservar la memoria, no solo de los seres queridos, sino de las propias elecciones y dignidad. Compartió un fragmento de su cuaderno. La familia no siempre es sangre, a veces es respeto y verdad. El teléfono sonó con mensajes de apoyo y agradecimiento de oyentes que se identificaron con su trayectoria. Por primera vez, Elvira sintió que su voz tenía poder, no para confrontar, sino para transformar. Con el paso de los meses, Elvira se involucró cada vez más en las actividades de la Fundación y en la comunidad cultural de Mérida. Visitaba escuelas, participaba en charlas y ayudaba a jóvenes artistas a contar sus propias historias. Aprendió a lidiar con el dolor de la traición no como una carga, sino como un recordatorio de la fuerza que había dentro de ella. En una de esas charlas, una chica se acercó después de su intervención y dijo con los ojos llorosos: «Gracias por mostrar que se puede seguir adelante, aunque el camino sea difícil». La respuesta de Elvira fue simple, pero cargada de experiencia. No es fácil, pero es necesario, y vale la pena. Cada día, Elvira descubría nuevas formas de reinventarse. Una mañana de viernes, recibió una invitación para contribuir con artículos semanales en un periódico local dedicado a la cultura y la ciudadanía. Aceptó, y en su primera columna escribió sobre la importancia de transformar el dolor en acción. Relató su viaje sin mencionar nombres, enfocándose en la idea de que, cuando somos empujados fuera de un espacio que creíamos nuestro, encontramos puertas que nunca habíamos intentado abrir. Recibió cartas de personas que nunca la conocerían en persona, pero que agradecían las palabras que dieron sentido a sus propias luchas. Al cerrar el texto de ese día, sintió por primera vez la ligereza de quien comparte no solo una victoria, sino el método para alcanzarla. El verano siguiente, Elvira fue invitada a participar en un documental sobre mujeres que desafiaron expectativas familiares y sociales. Durante las filmaciones, caminó por los corredores de la mansión ahora transformada, mostrando las salas que se habían convertido en talleres de arte, las mesas de estudio colectivas y el mural que homenajeaba a Esteban. Se detuvo frente al rosal, donde las flores blancas florecían en profusión, y contó en off cómo escogió esa misma variedad para simbolizar el renacimiento. El director preguntó si, después de todo, perdonaba a su hija. Elvira miró al horizonte, el sol filtrándose entre las hojas de los árboles, y respondió: «No se trata de perdón o venganza, se trata de elegir la paz y seguir adelante con propósito». Las cámaras capturaron su rostro sereno como alguien que, al cerrar un ciclo, descubre lo que realmente importa, la propia libertad. Tras el lanzamiento del documental, Elvira fue sorprendida por una invitación de la Alcaldía de Mérida para integrar un consejo consultivo de proyectos culturales dirigidos a la tercera edad. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de ser reconocida por su trayectoria. En las reuniones mensuales,
Compartió ideas sobre talleres de narración, grupos de lectura intergeneracional e incluso un programa de gimnasia reciclada que unía ejercicios ligeros con el cuidado de las plantas en el jardín de la antigua mansión. Cada propuesta era recibida con entusiasmo por los demás consejeros, muchos de los cuales también cargaban experiencias de superación personal. Elvira, que siempre se consideró una figura discreta, ahora percibía que su voz tenía alcance y relevancia. Sonreía al recordar el día que no le permitieron el funeral de Esteban. Ahora ocupaba un lugar de honor en un foro público, contribuyendo al bien común. Una mañana de otoño, mientras revisaba el informe anual del Consejo, Elvira recibió una carta diferente a las demás. Era de Amalia. La hija había escrito pocas líneas, pidiendo disculpas por el papel que desempeñó en la disputa por los bienes y reconociendo la fuerza y dignidad de la madre. Amalia confesaba que, al ver la transformación de la mansión y la repercusión del legado de Esteban, comprendió lo que había perdido. No solo la herencia material, sino la oportunidad de crear un espacio de afecto y verdad. «Quiero aprender a ser parte de algo más grande que mis ambiciones», decía ella. Elvira leyó y releyó la carta varias veces, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que no necesitaba responder inmediatamente. El gesto de su hija ya había significado mucho. Era la última pieza de un rompecabezas que comenzó a completarse el día que le negaron la entrada a la capilla. Cuando llegó la carta de Amalia, el sol entraba por la ventana del despacho de Elvira, dibujando rectángulos de luz en la alfombra antigua. Elvira sostuvo el sobre cerrado por un tiempo que le pareció largo. Escuchó el reloj marcar cada segundo y por un instante se preguntó si lo abriría o guardaría para después. Decidió leerla en la misma mesa, con todo listo para responder, aunque no tenía certeza de las palabras que usaría. Al desplegar el papel, vio la letra correcta, precisa y vacilante en algunas líneas, como si su hija necesitara medir cada término antes de confesar el error. Las disculpas venían acompañadas del reconocimiento a la fuerza de Elvira y al impacto social del proyecto que transformó la mansión. Amalia admitía que en su ansia por el control dejó de ver a su madre no como un obstáculo, sino como inspiración. Mientras leía, Elvira sintió la garganta apretarse. Ya no era rabia ni resentimiento, sino una mezcla de alivio y sorpresa. Percibió allí la posibilidad de un diálogo sincero, no para retomar el pasado, sino para construir un presente compartido. Guardó la carta en una carpeta y cerró el cuaderno. Sabía que necesitaría tiempo para responder con la claridad que siempre guió sus pasos. Al día siguiente, Elvira tomó una actitud práctica. Escribió en el cuaderno una invitación sencilla. Amalia, te invito a visitar la Fundación Raíces conmigo, el próximo viernes a las 10 h. No mencionó resentimientos ni expectativas. Solo quería ofrecer a su hija la oportunidad de conocer de cerca lo que emergió del sacrificio y la traición. Un legado vivo que hablaba de memoria, educación y esperanza. Envió la invitación por correo certificado, no por protocolo formal, sino para dar al gesto un peso de compromiso. Durante los días previos al encuentro, organizó cada detalle. Preparó café con galletas hechas por ella. Revisó el mural dedicado a Esteban para que Amalia pudiera ver no solo el rostro de su padre, sino los árboles que simbolizaban raíces y crecimiento, y anotó mentalmente las palabras que usaría al recibir a su hija. No fue un plan de venganza disfrazado, sino un guión de acogida. Elvira quería que, al pasar por la puerta de la fundación, Amalia percibiera que ese espacio, antes marcado por la disputa, había encontrado su verdadera vocación, y sobre todo, que madre e hija pudieran finalmente ver la plenitud de algo más grande que cualquier testamento. En la mañana de la visita, Elvira esperaba en la entrada de la Fundación Raíces con una serenidad que parecía irradiar de adentro hacia afuera. Cuando Amalia llegó,
Sus manos temblaban levemente y su mirada llevaba una mezcla de aprensión y curiosidad. Caminaron juntas por los corredores ahora vivos, donde el silencio de la antigua casa fue reemplazado por risas, conversaciones y el bullicio de los talleres de arte. Amalia se detuvo frente al rosal que Elvira había plantado. Tocó una pétala blanca con reverencia y por primera vez vio en ese gesto no un recuerdo de pérdida, sino un símbolo de renacimiento. Se sentaron a tomar un café en la sala que antes fue de su padre, ahora adaptada para encuentros comunitarios. Sin prisa, Elvira habló de la importancia del legado, de la fuerza que nace del dolor y del coraje de transformar el pasado en algo que pudiera inspirar a muchos. Amalia escuchaba atenta y algo cambió allí. No un perdón inmediato, sino el comienzo de un puente construido sobre respeto y verdad. Al final de ese día, Elvira comprendió que su viaje no era retomar lo que le habían quitado, sino crear una nueva narrativa. El silencio que antes la envolvía se transformó en voz, la exclusión en inclusión, el desapego en propósito. La mansión que casi fue escenario de una guerra se convirtió en semilla de esperanza para toda una comunidad, y ella, una mujer que supo transformar la traición en un legado colectivo, entendió que la verdadera herencia no está en la posesión, sino en el impacto que dejamos en los demás. Al cerrar la puerta por última vez esa tarde, Elvira miró hacia atrás y sonrió. Estaba en paz. No porque todo hubiera sido fácil, sino porque supo caminar, paso a paso, hacia su propia libertad.